Che, buenas tardes, gracias por la Hicimos invitación. acá el escándalo porque no es un escándalo, digo. No, pero yo creo que era evitable. Era evitable. Sí, la verdad que creo que esas cosas no suman, además sin tampoco el ánimo de ponerse solemne y protocolar, pero es el Congreso de la Nación, es el presidente, los diputados, la Suprema Corte. Me parece que hay lugares y lugares, ¿entendés? Yo creo que darle un tono, y lo digo respetuosamente para los centros de estudiantes de colegios secundarios, que es un lindo ámbito, todos hemos militado ahí, pero digo, me parece que no es el caso. Hay que evitar todo eso. Me parece que tenemos que buscar un poquito más de altura en todas las circunstancias que lo permitan y bueno, y esto no. Ahora, ¿quién baja esa línea? ¿Es una línea que se baja, digamos, del PJ, que se baja generado por los diputados kirchneristas? Porque digo, alguien fue con esa decisión, llevaron los carteles. Sí, sí, evidentemente. Ahora digo, por lo pronto los que estaban con los carteles de su lado, que me parece que, la verdad, no suma, me parece que más bien resta. Y me parece también que en cuanto al mensaje y a los balances, también hay que ser equilibrado en los balances, porque yo por ahí escuchaba la frase, vamos a cambiar la historia, así, rápidamente. Chiche, ¿cuántas veces en la historia argentina escuchamos un presidente que diga vamos a cambiar la historia y el síndrome Juan de Garay, que llego yo, fundo todo y todo lo que estaba antes no estaba bien? Entonces yo creo que todos tenemos que ser más prudentes y más equilibrados. Hay cosas que se hicieron antes que están bien, hay otras que no. Hay cosas que dijo el presidente que son muy positivas, a mí me gusta, me parece muy bueno que haya anunciado la medida del IVA, es muy importante para los bolsillos de los que más necesitan, también el tema de la sala de 3 obligatoria para los chicos, me parece que son medidas que uno... Nadie puede discutir. Hay que apoyarlas. Ahora, pero que ¿el balance te molestó? No se trata de molestar, me parece que como todo hay una tendencia a hacer balances tuertos en la Argentina. Ojo, de un lado y del otro. Entonces parece que si vos, qué sé yo, en mi caso, yo soy justicialista y si vos decís reconozco algo, mira vos, reconoce algo, algunos te dicen no, ¿cómo puede ser que se pase para el otro lado? Vos decís, no, ¿podemos ir al tema de los números de la pobreza que dio el presidente? Me interesa ver porque es un punto bastante polémica y obviamente ya después hubo silencio, nunca nadie, ¿lo tenés ahí? ¿Lo podemos ver, por favor? No permitieron ni siquiera reducir los problemas estructurales de pobreza e indigencia. La falta de planeamiento y de un pensamiento responsable de largo plazo, sumado a la corrupción, la desidia y la incompetencia, hizo que hoy nos encontremos con un Estado con poca o nula capacidad para poder atender sus obligaciones. Nos acostumbramos a vivir así y hasta pensamos que era normal. No lo es, no lo puede ser. No podemos tolerar que un país como el nuestro, con tanta riqueza, todavía mueran chicos de hambre. Según el último informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, el 29% de los argentinos está en la pobreza y el 6% vive en la indigencia. Además, alrededor del 42% de la población carece de cloacas, el 13% no tiene agua corriente y más del 40% no tiene conexión a la red de gas. El modelo de inclusión social y crecimiento del que tanto habló el gobierno anterior nos llevó a la pobreza y la exclusión. Bueno, eso es una parte del balance. Sí. Y hay cosas compartiste, que en la Argentina hay pobreza, obviamente. Ahora, yo creo que el presidente, en toda circunstancia, ¿no? Todos los presidentes, debieran, y sobre todo en la instancia de la Asamblea, quizás ser un poco menos tribunero, porque, insisto en lo mismo, todo lo anterior, parece que anteriormente habría un esfuerzo para aumentar la pobreza, y eso, una chicana lleva a la otra. Entonces vos decís, bueno, pero en la Ciudad de Buenos Aires también se duplicó la pobreza en 10 años. Y uno que piensa que Macri o antes Cristina Fernández estaban viendo cómo hacían la forma para aumentar los pobres, no es así, si al contrario, a los políticos, si hay menos pobres, le va mejor, ¿no? Entonces se supone que lo que hay que concentrarse es en el tema de las soluciones. Por eso yo te decía antes, rescato una cosa concreta, IVA, bárbaro, es una medida para ayudar a los que menos
menos tienen. Pero no te gusta el diagnóstico. Pero no es que no me guste, me parece incompleto. Me parece que es un diagnóstico que, te repito, Chiche, en la Argentina, si hay algo que a mis 50 años estoy aburrido, es de escuchar cuando un gobierno nuevo plantea que todo lo anterior estaba mal. O que es la contracara, ojo, porque en los últimos tiempos también teníamos la obsecuencia de que estaba todo bien. No había pobre, la inflación estaba bárbara. Entonces yo digo, ni tanto ni tampoco. Si somos más equilibrados, me parece que después no vamos a dar lugar a una suerte de frustraciones que nos hacen daño. Entonces digo, ¿por qué no somos más equilibrados? Empieza una nueva etapa, la idea es apoyar constructivamente, señalar, por supuesto, cada uno una tiene su punto discusión de vista. previa que se decía que no iba a haber balance y otros que decían que sí iba a haber balance. Lo que quiero saber es, ¿vos estás de acuerdo? A lo mejor con que un balance sea más pronunciado o menos pronunciado, porque fue una discusión. Por supuesto, nadie El balance arranca, fue muy amplio. Pero por digamos. supuesto, y nadie arranca de cero, y a mí me parece legítimo que el que arranque plantee, pero insisto, vos no arrancás con todo mal. Porque si no estamos siempre viviendo en la Argentina del River Boca, siempre en la Argentina es que estaba todo mal contra estaba todo bien, contra los anteriores eran San Martín y ahora, digamos, son lo peor del mundo. Y si estamos hablando finalmente de nosotros mismos. Entonces, insisto, me parece bárbaro que el presidente plantee su esquema. Creo que en estos mensajes que se llaman Estado de la Nación, a semejanza de lo que pasa en Estados Unidos, pero también el tema es hablar de perspectiva y de futuro. Entonces me emparento más cuando se habla de inversiones, de bajar la inflación hacia el futuro, de convocar las fuerzas productivas, y me emparento menos cuando se dan análisis que son, insisto, ciertos en algunos casos. ¿Quién lo podría negar? Cuando el presidente habla de inflación, ¿quién podría decir no, recibió una inflación espectacular o el nivel de pobreza inexistente? Eso nadie lo discute, pero me parece que inexactos o exagerados en algunos tópicos. Está Fernando Iglesias, que se ha sumado. Gracias, Fernando. Se conocen ustedes, por supuesto. Sí, nos conocemos bastante. Estamos analizando algunos aspectos del discurso. Yo pondría de vuelta el primero, señor director, para que también lo vea Fernando. Digo, vos viste el discurso, por supuesto. ¿Lo viste? Sí, lo escuché más que lo vi. No, pero quiero que veas esta parte porque es sobre lo que sacamos algunas conclusiones, que fue el comienzo más difícil, probablemente. ¿Lo podemos ver? Final del año. La principal medida para eso, Silencio, por favor. Vamos a respetar al presidente, por favor. Hay que respetar el voto democrático. Señores, hay que respetar el voto de la democracia. Escuchando el mensaje del presidente, por favor. Marangoni ya se expresó sobre el tema. ¿Qué le parece? ¿Te pareció innecesario? A mí no me gusta, no me gusta que ese espacio que tiene que ser aprovechado para ideas, para proyectos, etcétera, vaya con descalificación. Y por supuesto tampoco me gusta no me gusta que te interrumpan el uso de la palabra, mucho menos cuando la está usando el presidente. En todo caso, después cuando termine de hablar, algunos lo aplaudirán, otros no, y después los periodistas preguntarán qué te pareció el discurso del presidente, me gustó menos, me gustó más. Pero no ese tipo de cosas me parece, insisto, que no ayudan. Y voy a decir algo que puede parecer cosmético, pero me parece que la imagen de un país, de las instituciones, también tiene que ver por el grado de comportamiento de nuestros representantes, y creo que es bueno. El grado del comportamiento republicano, digo. Sí, también, que tiene que ver con el respeto, insisto, y bancarte que si está hablando otro con el que vos no estás de acuerdo, cuando termine, en todo caso, hablarás vos o le dirás, bueno, mirá. Pero interrumpirlo en el uso de la palabra, o ir con carteles y todo, a mí particularmente no me gusta, no lo hubiese hecho en el caso de ese legislador. Fernando. No, a mí me parece que hay bastante más tela para cortar, ¿no? Porque la interrupción por parte de la diputada kirchnerista es que respete al pueblo, de ellos se consideran los legítimos representantes del pueblo. Y es muy raro, porque
Para empezar, el pueblo ya es un concepto bastante genérico. No, es un concepto que yo creo que es un concepto autoritario, porque se supone que hay una sola forma de representar al pueblo, y el pueblo como tal en realidad no existe, es una multiplicidad de personas que tienen opiniones diferentes. La idea de pluralismo está directamente en contra en la idea de que una sola persona encarne y represente al pueblo. Eso es lo que el kirchnerismo no entendió. Yo estoy cansado de situaciones como esa, escuché 4 discursos de Cristina, en donde ellos eran los representantes del pueblo porque los había votado una mayoría muy respetable y todos los demás éramos vendepatrias. Y esto me parece que la respuesta de Macri fue perfecta. Si hay algún pueblo, se ha expresado en las urnas y ha elegido un presidente que es el que estaba hablando. Ahora, Fernando, estábamos hablando cuando llegaste respecto al tema de la descripción minuciosa, lo que Gustavo llama como en Estados Unidos el Estado de la Nación. ¿Estás de acuerdo con que se haya hecho balance completo? Te diría, bueno, cada uno con el ojo que le quiere observar, ¿estás de acuerdo? ¿O hubiera sido directamente a la proyección hacia el futuro? No, yo ya me pronuncié públicamente, escribí un artículo que salió en La Nación a favor de que se hiciera lo que me parece que se hizo, que es hacer, de la hora que duró el discurso, los primeros 20 minutos fueron para hacer un estado de situación del país que es calamitoso. Yo creo que en esto disiento con Marangoni. Yo creo que no han dejado nada, no hay un solo sector de la economía, de la sociedad, de la infraestructura, de la situación macroeconómica, no hay absolutamente nada que esté, no digo bien, sino en forma razonable. Han dejado tierra arrasada en cada uno de los puntos. Y por eso no hay nada que vos entiendas, porque lo que dice Gustavo, que no todo es tan, no puede ser todo tan malo. Yo creo que han dejado un desastre. En la macroeconomía dejan un déficit fiscal del 7%, récord histórico nacional. La economía con una inflación entre las 3 o 4 más altas del mundo. Un país que hace 4 años que no crece. Infraestructura se cae a pedazos. Pasamos de tener superávit energético a tener déficit energético. 29% de pobreza, que es más alto que la media de los años 90. Recién en el año 2001 la Argentina volvió a tener una pobreza cercana al 29%. 29% de pobreza, 6% de indigencia, niveles de corrupción nunca vistos, el narcotráfico y el crimen organizado entrando en todo el país, especialmente en la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, y corrompiendo el aparato político. Ahora, Gustavo, ¿vos coincidís con ese diagnóstico? No, bueno, va de suyo que no, digamos, ¿no? Yo creo que hay, como en cualquier proceso, luces y sombras. Creo que también hay y hubo buenos niveles de consumo, hubo políticas que inclusive el presidente, ahora es la presidente de la Nación, iba a decir presidente electo, el presidente de la Nación sostuvo y amplió, como la asignación universal o políticas que tiene que ver con el patrimonio público de determinadas empresas o determinados sectores. A mí me parece que tomando el punto de partida de lo que fueron las etapas anteriores, hubo muchos progresos en el ámbito jubilatorio, etcétera. Después, como se señalaba en otra intervención, Chiche, alguien va a desconocer que en la Argentina hubo un proceso inflacionario que es perjudicial y que es cierto lo que se dice acá, que está entre uno de los más importantes del mundo. No se puede no discutir lo obvio, que se trabajó con el INDEC de una manera absolutamente mala, inconveniente, y que eso además agravó el tema de la inflación. Yo no lo voy a discutir, porque de hecho, insisto, no lo planteo ahora, lo planteaba antes. Ahora, me parece que tirar el bebé con el agua sucia, o el agua sucia y el bebé todos juntos, me parece que el gobierno, yo no lo comparto. Es que la forma en que vos ejemplificás creo que me da la razón. Yo no dije que no se tomó ninguna medida positiva. Dije que en todos los sectores el balance es desastroso. Porque si vos ponés la asignación universal por hijo, que era una medida provisoria hasta que se creara verdadero empleo y empleo genuino, y me decís que tenés la asignación universal por hijo, pero la pobreza está en el 29%, es decir, más de la pobreza que había cuando no existía la asignación universal por hijo. Entonces, lo que tenemos es una medida aislada que puede haber sido correcta en un determinado momento, cuyo tiempo ya debería haber pasado, y en un marco, en un sector social que está sufriendo una situación terrible. Estoy tratando, como dice la diputada kirchnerista, de representar al pueblo, cosa que es imposible. Pero lo que digo es, me interesa ese tema. Digo, me lo pregunto desde la duda. ¿Sirve hacer el balance? Vos cuando vas al médico, ¿cómo haces, Chiche? Vos vas al médico y le decís, a mí recéteme, no me haga ningún análisis, no me saque radiografía, no quiero tomografía computada. Eso sí, mira, tomando... El balance es el diagnóstico. No, lo que digo,